En el teórico de hoy vamos a empezar a desarrollar el diseño del edificio en altura en zona sísmica. Para lo cual vamos a empezar con esta reflexión que tiene que ver con el diseño estructural. Diseñar una estructura implica algo más que el dimensionado correcto de los elementos o componentes o el diseño de las uniones estructurales. Tampoco se trata simplemente de resolver y equilibrar un sistema de fuerzas, sino de tomar en consideración que la configuración general y la escala de los elementos y las uniones estructurales incorporan una idea de proyecto. Hablando particularmente de lo que es el desarrollo del ejercicio del trabajo práctico, el objetivo general es transferir y profundizar los conceptos estructurales ya adquiridos, diseñando y analizando el comportamiento del mecanismo estructural de un edificio de mediana altura, y considerar la estructura como calificante y configurante del objeto arquitectónico. Los objetivos particulares del ejercicio es proponer un mecanismo estructural eficiente en sí mismo y que resulte coherente y compatible con el producto de diseño. Diseñar y analizar la estructura con la rigidez necesaria para obtener una deformación parcial y total, adecuada y suficiente. Y diseñar un mecanismo resistente que garantice la configuración del mecanismo de colapso para ese sismo eventual que se puede producir alguna vez en la vida útil de la construcción. El desarrollo del trabajo práctico está planteado en estas 4 etapas, ¿no es cierto? La de propuesta, análisis, evaluación y reformulación. Y en estas primeras instancias nos vamos a concentrar en lo que es la propuesta y el análisis, controlando el equilibrio del todo y de sus partes. Las condicionantes de diseño que habían sido planteadas en los teóricos y en las ejercitaciones anteriores tienen que ver con la regularidad en planta y en la altura. Cuando hablamos de regularidad, es regularidad en la distribución de las masas que componen el edificio y también regularidad y distribución homogénea de lo que es el mecanismo resistente de nuestro edificio. Condicionantes de diseño, regularidad en planta y en altura, y un poco evocando a estos edificios que habíamos estudiado en los teóricos anteriores, donde veíamos que el recurso no siempre era una distribución simétrica de los planos resistentes que configuran el esquema estructural, sino que aparecen algunas variables, ¿no es cierto?, combinando diferentes tipos de planos resistentes verticales que tienen una distribución parecida en cuanto a la rigidez de los mismos, y cómo ese manejo, ¿no es cierto?, del recurso estructural se transforma en un recurso de diseño a la hora de la configuración del edificio. Entonces lo que vamos a ver de acá en adelante son algunos ejemplos, vamos a ir desarrollando algunos ejemplos, sobre todo de lo que son edificios en altura, en la zona de Chile, en zonas de alto compromiso sísmico, para ver cuáles han sido los recursos de los diseñadores y de la propuesta estructural y la compatibilidad entre ambos. Vamos a comenzar analizando una obra de un edificio en altura que se llama Edificio Cruz del Sur del año 2008-2009, cuyos autores son los arquitectos Izquierdos y Lehmann. Se trata de un edificio constituido por un basamento de triple altura más 18 pisos, llegando a una altura total de 70 metros y con un desarrollo aproximado de 18.000 metros cuadrados. El edificio se ubica dentro de un corredor principal de la ciudad de Chile, la avenida Apoquindo, y dentro de lo que es
la ubicación, ¿no es cierto?, del edificio dentro del sector de la ciudad también cumple una función de remate, ¿no es cierto?, de remate visual de esa avenida. Entonces tenía toda una carga también urbana, ¿no es cierto?, el posicionamiento a la hora de elegir la idea de partido de este edificio. Tiene unas condicionantes muy fuertes, como son la de dejar la planta baja libre, generar una plaza urbana, a través de un desnivel, ¿no es cierto?, generan un clima particular, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esa plaza, que no está al mismo nivel que en la avenida, con lo cual tiene una cierta protección sonora y visual de ese entorno que se entendía como un poco agresivo para el basamento del edificio. Y también tiene un alto compromiso desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto?, el desarrollo morfológico. Podemos apreciar que el edificio se constituye de un núcleo central y un desarrollo de estas plantas cuadradas, donde se ve claramente que las plantas inferiores son menores en cuanto a dimensiones que las plantas superiores. Y la estructura esa externa, ¿no es cierto?, que es la encargada de tomar los planos resistentes horizontales en el borde externo, queda totalmente expuesta en el envolvente del edificio, y aparece una estructura de transición que es la encargada de llevar las cargas verticales que se están generando en el perímetro, que son transmitidas por las losas a través de esta estructura reticular en el perímetro, son nuevamente redireccionadas hacia el núcleo, ¿no es cierto?, transfiriendo los esfuerzos de esa piel hacia ese núcleo central. Acá se puede observar en la parte inferior este rehundido de esta plaza de ingreso, ¿no es cierto?, generando esta protección de esas agresiones urbanas de las que estábamos hablando. Y desde el punto de vista de la estructura se aprecia claramente, ¿no es cierto?, esta estructura de transición que está redireccionando los esfuerzos que se están generando en el perímetro estructural y están siendo llevados al núcleo central. ¿Cómo está ideado, ¿no es cierto?, el sistema estructural? ¿En qué consiste? Básicamente tenemos una parte, el basamento, ¿cierto?, donde se ha liberado, no aparecen planos horizontales, se ha liberado, se ha generado esa triple altura, lo cual le da una escala al ingreso. Los 5 niveles de subsuelo, que son para las cocheras, que también sirven, ¿no es cierto?, de anclaje, que forman parte del sistema de fundación del edificio. Lo que es la torre o el desarrollo de los niveles superiores, donde tiene la particularidad que los pisos más bajos son de menor dimensión que los pisos más altos, o sea, se ha compensado la máxima superficie utilizable, ¿no es cierto?, que le permitía la normativa, achicando los pisos inferiores y agrandando los pisos superiores, que son los que tienen un mayor valor comercial a la hora, ¿no es cierto?, del negocio inmobiliario. Y un núcleo central donde están concentrados la estructura principal, que está compuesta básicamente por tabiques envoladizos vinculados, que son los encargados de sostener estas losas que no están envoladizos, sino que están apoyándose en una estructura perimetral, y esa estructura perimetral, cuando llega próximo al basamento, genera esta estructura de transición que redirecciona, ¿no es cierto?, esas cargas que están siendo transmitidas por esa estructura de piel. Acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de lo que serían los niveles, cómo quedan los niveles de planta libre, las losas, que son unas losas con estos nervios principales dispuestos de manera radial, son losas postensadas, por eso se logran estas luces tan importantes, y la configuración, fíjense, de los núcleos, del núcleo, compuesto por estos tabiques que están vinculados con unas perforaciones muy pequeñas. Entonces, básicamente, la idea formal del edificio, ¿no es cierto?, surge con la resolución del esquema estructural. Este núcleo, que es el encargado de tomar todas las cargas gravitatorias, tanto de la piel como del núcleo central, y el encargado de tomar las fuerzas sísmicas, las fuerzas estáticas equivalentes, las fuerzas horizontales, a través de estos tabiques envoladizos. Y después, bueno, algunos
recursos muy bien utilizados, como es el de separar la piel, la envolvente de la estructura, darle una cierta profundidad que también actúa como un sistema de parasoles y le permite hacer un buen control, ¿no es cierto?, de lo que es la ganancia térmica. Algunos detalles, acá tenemos la etapa de ejecución donde vemos el núcleo central, el encargado de tomar todos los esfuerzos, y el sistema de las diagonales, también dispuestas de manera radial, ¿no es cierto?, es como un ramo, que son las encargadas de tomar todos los esfuerzos que le está transmitiendo la piel, esa que está tomando parte, acá se la ve, parte de las cargas perimetrales de las losas. Y bueno, esos elementos son unos elementos mixtos, constituidos de acero y hormigón, y un poco también destacar, ¿no es cierto?, a través de estas diapositivas, el nivel de refinamiento en cuanto a los detalles, en cuanto a la ejecución en este tipo de obra que tienen, como lo venimos diciendo, un importante compromiso desde el punto de vista de la transferencia de cargas, no solo gravitatoria, sino también de la transferencia de cargas sísmicas. Otro edificio, el edificio Portafira, del año 2006, entre 2006 y 2010 fueron en la etapa de ejecución, ubicado en Barcelona, España. Básicamente lo hemos traído justamente por esta variante en cuanto a la configuración formal. Este edificio es del arquitecto Toyo Ito. Tiene planta baja y 25 pisos, 110 metros de altura, una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados. Entonces, básicamente lo que destaca de este edificio es este concepto de volumen compacto, pero a su vez que tiene como toda una búsqueda formal y una distribución en cuanto a las aberturas que le da todo un dinamismo, ¿no es cierto?, a este edificio, que es un edificio de hotel, es un hotel. Acá tenemos las plantas, donde se puede ver cuál es el esquema estructural con el que ha sido resuelto, ¿no es cierto?, esta búsqueda formal que se puede leer inicialmente. Esto es la torre, el desarrollo de los 25 pisos de las plantas, el basamento, los niveles de subsuelo, los 110 metros de altura de desarrollo de todo el edificio, un núcleo central. Este sería un sistema estructural de núcleo y piel. Básicamente tenemos el núcleo central, donde están dispuestos la mayoría de los tabiques en voladizos, son tabiques mancomunados que configuran ese núcleo donde tenemos concentrado circulación y todas las dependencias de servicio general para el hotel, y un sistema anular, un sistema de pórtico, porque son columnas y vigas, que ya vamos a ver cómo va a ir generando una variación, y un sistema de losas en voladizos que le van dando esta característica, ¿no es cierto?, este movimiento a la fachada, y luego ese movimiento recuperado o exagerado, ¿no es cierto?, con lo que es la envolvente y la disposición de las aberturas. Acá podemos ver cómo en los pisos iniciales tenemos esta situación, ¿no es cierto?, de tubo en tubo, un tubo constituido acá por tabiques y acá un tubo constituido por elementos filares, pórticos y vigas, como en los primeros pisos estos elementos que en planta baja o en los primeros niveles eran elementos puntuales como columnas, luego por la disposición funcional, por tratarse de habitaciones de este hotel, se los transforman en estos tabiques de longitud variable que permiten, ¿no es cierto?, generar esta configuración en planta. Cómo van variando esa longitud de los tabiques, y eso va haciendo que varíe el perímetro a medida que se van elevando en los diferentes niveles, y en los últimos pisos se achican esos tabiques, aparece un sistema de columnas que arrancan de los tabiques inferiores, liberando, ¿no es cierto?, los espacios para generar estos espacios de uso común, hasta que llega a ahí se produce como una transición, un doble sistema, ¿no es cierto?, de elementos perimetrales, hasta llegar al último nivel, donde se genera una gran planta libre, donde se desarrollan las actividades principales del hotel en cuanto a lo que son los usos comunitarios. Acá tenemos algunas imágenes donde se ve reflejado
este análisis o esta visión que hacemos de la estructura, ¿no es cierto? Acá en los pisos inferiores los elementos verticales del perímetro son columnas, luego se transforman en estos tabiques de longitudes variables que van combinándose con los voladizos de las losas y van generando ese movimiento en la fachada. Y en los últimos niveles, cómo se producen esos incrementos en la longitud de los tabiques, la aparición de ese sistema de doble columna en los pisos superiores y que generan como esta especie de afloramiento de las últimas plantas, generando un incremento de la superficie de los últimos niveles. Y esto que también es interesante, ¿no es cierto?, es la disposición de las envolventes, la posición de las aberturas, que parece que hubiera todo una posición aleatoria que generan o exacerban ese dinamismo que se busca acompañar con lo que es la resolución de la estructura. Entonces, en el primer caso teníamos un sistema estructural resuelto estrictamente con tabiques en voladizo. Acá tenemos un sistema, ¿no es cierto?, de una combinación de tubo en tubo, un tubo interior constituido por tabiques en voladizos combinados y también un perímetro exterior, un tubo exterior constituido por planos resistentes que podrían ser pórticos constituidos por columnas y vigas y tabiques y vigas. Otro ejemplo donde la estructura también cobra una participación predominante, está totalmente expuesta, ¿no es cierto?, en el edificio de Torre Cepsa de Telemadrid del año 2004-2011. Estamos hablando de alturas superiores a las que a lo mejor vamos a abordar con el ejercicio que estamos desarrollando, pero siempre es interesante ver estas buenas resoluciones, ¿no es cierto?, de edificios para poder sacar algunos tipos, algunas ideas de cómo es el abordaje, ¿no es cierto?, de la propuesta estructural. La ubicación es Madrid, España, el arquitecto es Norman Foster. El desarrollo del edificio es de planta baja y 48 niveles, logrando una altura de 248 metros y una superficie aproximada de 110.000 metros cuadrados. Entonces, acá se puede leer, ¿no es cierto?, ya el edificio no es un edificio simétrico, la resolución en las dos direcciones principales no es la misma. Tenemos en una dirección principal como este macropórtico, donde tenemos algunas conexiones intermedias, donde aparecen estos paquetes de los pisos, ¿no es cierto?, contenidos entre estas macrovigas que conectan estos dos elementos verticales principales. Eso se ve reflejado acá justamente en esta imagen. Y en la otra dirección tenemos como estos pórticos en voladizos, ¿cierto?, que son los núcleos de circulación que ya no están puestos al centro del edificio, sino que están puestos en los extremos. Entonces, estos núcleos de circulación que están funcionando como tabiques en voladizos en la otra dirección. Acá podemos ver un poco el esquema general, un esquema de entrepiso, ¿no es cierto?, donde aparece esos dos elementos verticales principales para este macropórtico, ¿no es cierto?, esa escala principal, donde tengo las vigas de conexión horizontal que me conectan las dos pastas verticales, y acá tengo estos paquetes de losas que van a quedar intercalados justamente en estos vacíos que se generan en esta estructura principal, y estos paquetes de losas tienen una particularidad que están tomados, no solo están apoyados en las vigas inferiores, sino que también están tomados de las vigas superiores, generando un sistema de resguardo para algún tipo de atentado que pudiera generar la falla de algunos elementos interiores, ¿no es cierto?, en estos paquetes de pisos, que me generaría la posibilidad de ese doble sistema de apoyo dentro de lo que es la macroestructura. Acá tenemos un poco lo que es el basamento del edificio, que son constituidos por los niveles de subsuelo, que forman parte del sistema de fundación, el basamento, los paquetes, ¿no es cierto?, de servidos, que serían los ambientes estos donde se van a desarrollar las actividades principales,
y la estructura principal, ¿no es cierto?, que es este macropórtico con estas vigas intermedias, estas vigas metálicas intermedias. Acá se puede ver, ¿no es cierto?, en esta imagen, estas vigas metálicas intermedias, que son unas vigas de reticulado metálico, donde se apoyan los diferentes niveles de entrepiso con un doble voladizo en la otra dirección. Acá vemos algunas de las etapas de construcción del edificio, donde se puede apreciar, ¿no es cierto?, se puede visualizar el esquema de la estructura principal, los sistemas de diafragmas horizontales y luego, ¿no es cierto?, la disposición del envolvente, donde se enfatiza cuál es el esquema estructural adoptado. Otro ejemplo que lo hemos tomado básicamente por la esbeltez que ha cobrado el edificio, es el edificio de la Avenida del Parque, altura 432, en la ciudad de Nueva York, del año 2012-2015, del arquitecto Rafael Viñoli. El desarrollo consta de planta baja de 84 pisos, con una altura de 426 metros y una superficie aproximada de 65.000 metros cuadrados. Una de las particularidades que tiene el edificio es, lo que decíamos recién, es la esbeltez, porque se ha desarrollado en una superficie muy pequeña con una altura extremadamente alta. Para eso se ha recurrido a un sistema estructural de tubo en tubo. Tiene un tubo interno constituido donde están alojados todos los sistemas de circulaciones y un tubo externo que está constituido por esta piel, ¿no es cierto?, regular, que es una estructura mixta entre metal y hormigón, con una particularidad que un cierto número de pisos aparecen estas situaciones especiales donde se produce una transición, ¿no es cierto?, de las cargas que está llevando esta piel hacia el núcleo central, de las cargas gravitatorias. ¿Para qué ha sido utilizado ese recurso? Para poder mantener esta grilla con esta constitución formal tan uniforme, ¿no? Porque si yo tengo esta viga acá en los últimos niveles que está recibiendo la descarga de los pisos en los últimos niveles, esa descarga se va incrementando piso a piso y hubiese existido la necesidad, ¿no es cierto?, de incrementar las columnas en planta baja. Sin embargo, el recurso ha sido que cada un cierto número de pisos aparecen estas estructuras de transición que lo que hacen es transferir parte de esa carga gravitatoria al núcleo central. Entonces, para lo que son las cargas gravitatorias, el recurso ha sido ese. Es un núcleo central muy potente, ¿no es cierto?, de tabiques que cuando arranca estamos hablando de un tamaño importante, y esa piel, esa estructura de piel acá en el borde, que es una estructura reticulada que permite, ¿no es cierto?, esa transparencia del edificio y aprovechar, ¿no es cierto?, las visuales del entorno, que con respecto a las cargas gravitatorias, cada una cierta cantidad de niveles produce esa transferencia de esfuerzo hacia el núcleo central, y para lo que son las cargas horizontales, en este caso principalmente las de viento, ¿no es cierto?, por la altura y por la esbeltez del edificio, trabaja con esta idea de tubo en tubo. O sea, tengo el núcleo central, si pueden apreciar acá el tamaño o el espesor, ¿no es cierto?, de los tabiques, que es muy importante, y este sistema, ¿no es cierto?, del envolvente perimetral, que es el que constituye el mecanismo principal. Acá tengo un poco lo que venimos rescatando en el análisis de todos los edificios, el basamento, los niveles servidos y estos niveles de transición que sirven justamente para generar esta estructura. Acá simplemente para reflejar, ¿no es cierto?, la idea esta de la cuadrícula de fachada y cómo se mantiene esa regularidad en los diferentes niveles, la idea, ¿no es cierto?, de cuál es el mecanismo estructural, un núcleo que no está perfectamente centrado, pero que está así en una posición bastante simétrica, y todo lo que es el esquema de
el esquema resistente perimetral constituido por estos pórticos de mucha transparencia. Para el envolvente, la resolución del envolvente ha sido toda una resolución prefabricada, que le ha dado esa rigurosidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la resolución del envolvente, y que le ha dado toda esa lectura particular que tiene el edificio. Y acá simplemente rescatar, ¿no es cierto?, cuáles han sido los niveles donde se ha dispuesto de esto que yo les decía, este sistema, ¿no es cierto?, de transferencia de parte de lo que es la carga gravitatoria al núcleo central. O sea, cada vez ha ido recentrando la carga principal, la carga gravitatoria, ha generado una suerte de anclaje, ¿no es cierto?, también para el núcleo central, y para lo que son las cargas, eso es lo que sería para la resolución de las cargas verticales, para lo que son la resolución de las cargas horizontales, ya sea de sismo o de viento, trabaja con esta idea conceptual, ¿no es cierto?, de un tubo central constituido prácticamente por un tabique continuo de grandes dimensiones y el esquema perimetral, ¿no es cierto?, de estos pórticos bastante permeables. Acá se puede apreciar claramente la esbeltez del edificio, o sea, la relación que existe entre el desarrollo en superficie y la altura total del mismo. Y acá simplemente una curiosidad, ¿no es cierto?, en esta imagen se ve el estudio del comportamiento, o para poder definir cuáles van a ser las solicitaciones desde el punto de vista del problema del viento sobre ese edificio, ¿no es cierto?, justamente por este problema de esbeltez del que veníamos hablando. Bueno, volvemos a la zona trasandina. Ahí un poco lo que queríamos abordar en los ejemplos anteriores eran diferentes tipos estructurales y cómo se manifestaban en la resolución formal de los diferentes edificios. Acá aparece otra variante que se puede utilizar, ¿no es cierto?, por la escala del edificio, una altura de 98 metros, planta baja y 25 pisos, un desarrollo de alrededor de 10.000 metros cuadrados, ubicado también en la ciudad de Santiago de Chile, en Las Condes, y los autores son el arquitecto Bosa y asociado. Acá es evidente, ¿no es cierto?, cuál ha sido la intención de los diseñadores, que es este elemento prismático, ¿no es cierto?, resuelto prácticamente con una estructura, con un envolvente transparente, y donde se ha pretendido dejar manifiesta en algunas partes la estructura a la vista, ¿no es cierto?, describiendo cuál es el sistema estructural, este sistema, ¿no es cierto?, de pórticos perimetrales, generando, ¿no es cierto?, este tipo de visualizaciones desde el interior, donde hay toda una visualización o una interferencia de la estructura en estos espacios exteriores. Tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la planta del desarrollo general. El sistema estructural, ¿no es cierto?, que acompaña esta idea es un núcleo principal donde están dispuestos los tabiques combinados en una dirección y tabiques al lado de la otra dirección, y un sistema de pórticos constituido por vigas y columnas. Aparece una cierta asimetría en la distribución de los elementos principales que deberá ser verificada, ¿no es cierto?, en cuanto al comportamiento frente a las fuerzas horizontales, que es una de las condicionantes principales de estos edificios, ¿no es cierto?, por la ubicación a donde están. El sistema de fundaciones con 2 niveles de subsuelo, el basamento y el desarrollo de la torre. Un núcleo principal, que es donde tengo dispuestos los tabiques, y un poco en lo que se ha logrado, ¿no es cierto?, con esa disposición, que es justamente esta imagen, ¿no es cierto? Fíjense cómo el acceso o el basamento, que está liberado de envolvente, donde se ve claramente cómo pasan esos núcleos y se conectan con el plano de fundación, y esta liberación, ¿no es cierto?, que se ha producido en algunos pisos, generando, ¿no es cierto?, ese efecto importante en lo que es la imagen del edificio. Entonces, esta es otra alternativa
de cómo el sistema estructural, ¿no es cierto?, donde se lo ha dejado en algunas partes del edificio visto, expuesto, expresa, ¿no es cierto?, cuál es la intencionalidad de los diseñadores. Otra forma de abordar, ¿no es cierto?, la resolución de un esquema estructural, estos son edificios de planta baja y 16 pisos, de 55 metros de altura, bastante similares, ¿no es cierto?, a la escala que nosotros vamos a manejar, ubicado en la zona de Providencia, también en Santiago de Chile, obra de los arquitectos Simonetti y Stewart. Aparecen estos dos edificios, que son dos edificios contemporáneos, ¿no es cierto?, hechos en simultáneo el desarrollo, pero las búsquedas son diferentes en cuanto a lo que es la expresión, ¿no es cierto?, del envolvente externo. Se partía de la idea de generar estos bloques pétreos, ¿no es cierto?, de trabajar con piedra del lugar, de que se leyera como unos bloques compactos, y luego armar una idea de transparencia que fue manejada de diferentes formas en cada uno de ellos. Acá tenemos la implantación, ¿no es cierto?, de las dos torres. Esas son las áreas servidas de las dos torres, los núcleos de circulación que no están dispuestos de manera simétrica, sino que la simetría o el comportamiento regular se ha logrado, ¿no es cierto?, en función de la distribución de los diferentes planos resistentes verticales. Acá tengo toda una envolvente que es la que me va a generar, ¿no es cierto?, el manejo de la transparencia de estos espacios, que son espacios prácticamente libres y que me van a dar, ¿no es cierto?, las visuales del edificio sobre el entorno. Lo mismo tengo acá en el otro edificio, tengo también un manejo de una estructura perimetral. La diferencia entre los dos, que en este edificio, en el Lyon 1, esta estructura perimetral llega hasta el plano de fundación, y en el Lyon 2 se produce una estructura de transición, generando también un redireccionamiento de lo que son las cargas verticales. Esa es la estructura, ¿no es cierto?, resistente principal del segundo edificio. Acá aparece un dato curioso, ¿no es cierto? Fíjense cómo ya se puede apreciar la diferente resolución del envolvente de las dos torres. Se aprovechó totalmente el solar o el terreno, ¿no es cierto?, que se podía utilizar. Se sacó la máxima edificación posible, y cuando el edificio ya estaba en una etapa de desarrollo importante, se decidió generar en la planta superior un espacio especial de showroom con piscinas y con áreas especiales. Entonces, como no se podía seguir agregando metros cuadrados, el recurso de diseño fue generar este recorte en ese volumen prismático muy puro y agregar, ¿no es cierto?, esa planta o esos metros cuadrados en el último nivel del edificio. Con lo cual generó un compromiso adicional, ¿no es cierto?, en la resolución de este voladizo, para poder darle una resolución desde el punto de vista de la estructura. La envolvente del edificio 1 se manejó, ¿no es cierto?, con esta idea de este bloque pétreo, donde se trabajó con las aberturas alineadas de forma vertical y generando una densificación, ¿no es cierto?, de la retícula con el agregado de estas triangulaciones, ¿no es cierto?, justamente para dar resolución al voladizo del último nivel, justamente por la aparición, ¿no es cierto?, de este bocado que se sacaba de la estructura. Entonces se utilizó este recurso de agregar estas diagonales y también de manejar, ¿no es cierto?, un tamiz de rigidización en los pisos inferiores que colaboraba en esta idea, ¿no es cierto?, del comportamiento torsional del edificio. Es un recurso también utilizado, que es el rehundido de la planta baja, ¿no es cierto?, para generar esa distancia entre la vereda perimetral y la fachada del edificio, dándole una cierta
jerarquía al edificio. Entonces, básicamente, acá el esquema estructural es un núcleo central de tabique y una piel estructural, ¿no es cierto?, manejada con algunos conceptos, algunos recursos de diseño que tienen que ver con la climatización del edificio, de agregar masa en la fachada, y este tamizado triangular de la fachada en función de las necesidades de equilibrar el sistema. Esto que también es interesante destacar, fijarse en el tamaño de las armaduras, en la densidad de las armaduras, en la complejidad, ¿no es cierto?, seguramente inducida por la zona sísmica, en el nivel de desarrollo tecnológico para poder dar solución, ¿no es cierto?, a estas formalidades que se están pretendiendo. Hacer hincapié también en eso, que uno no solamente tiene que dar una resolución en cuanto a la distribución de los esfuerzos, sino que después los elementos tienen que estar construidos de tal manera que garanticen, ¿no es cierto?, ese comportamiento y esa distribución de los diferentes esfuerzos dentro del edificio. En el edificio Costanera Lyon 2, ¿no es cierto?, que es parte de ese complejo que veíamos anteriormente, para la resolución, ¿no es cierto?, de el sistema estructural se eligió otro recurso, que es trabajar en la fachada con estas vigas Vierendel apoyadas, ¿no es cierto?, de manera alternada en una fachada y otra, que van generando la constitución, ¿no es cierto?, de estos planos resistentes verticales que le dan un lenguaje muy particular al edificio. Esos planos resistentes verticales, cuando llegan acá a la losa del primer nivel, aparece un sistema de transferencia de esfuerzo que redirecciona las cargas gravitatorias que traen estos elementos. Acá se puede apreciar claramente en el ingreso al edificio. Acá se puede ver claramente cómo quedan colgados esos planos que no llegan hasta el plano de fundación, sino que el contacto de estos planos, la transferencia de esfuerzo de los planos perimetrales con el sistema de fundación es a través de este sistema, ¿no es cierto?, de este sistema de transición inclinada. Acá se ve en la etapa de obra, ¿cierto?, como prácticamente los planos portantes se cortan acá en el nivel sobre el nivel 1 o el nivel de planta baja, y aparece esta estructura de transición. También es interesante observar, ¿no es cierto?, estos pelos con sus manguitos que quedan a la espera, ¿no es cierto?, del postensado de las losas interiores, que es un recurso muy utilizado para poder lograr luces mayores de las losas y poder evitar, ¿no es cierto?, los apoyos intermedios de las columnas. Acá se puede ver un poco la evolución, ¿no es cierto?, de la idea formal, esta idea de generar estas vigas que se van apoyando de manera alternada una sobre otra para transferir las cargas gravitatorias, y luego el recurso de transformarlo en estas vigas Vierendel exterior. Acá se ve, ¿no es cierto?, claramente esta idea manifiesta en esta maqueta, que expresa un poco cuál era la idea original. A esta habría que agregarle, ¿no es cierto?, el núcleo central, que seguramente tiene una participación importante en la distribución de los esfuerzos horizontales. Y bueno, insistir en esto, ¿no es cierto?, en la idea de que para lograr este tipo de resolución, ¿no es cierto?, estos edificios que tienen un alto compromiso en lo que es la distribución de los esfuerzos, tanto de las cargas gravitatorias como de las cargas horizontales, la tecnología acompaña, ¿no es cierto?, a la resolución de este tipo de construcciones. Fíjense en la densidad de las armaduras, ¿no es cierto?, para garantizar esas propiedades que siempre las tomamos como válidas, que son la ductilidad y la capacidad de transferencia de esfuerzo.